Dios les bendiga, es un placer saludarles un día más en MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. En esta ocasión vamos a la segunda entrega de la clase Teología y Filosofía Pastoral. En este momento vamos a hacer un recordatorio de lo que fue la primera clase y posteriormente estaremos dando detalles temáticos de la lección número 2. Recuerden que estas clases son a través de periodos que duran 6 semanas. Así que Teología y Filosofía Pastoral es parte de MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, en su diplomado Ministerio Pastoral. Vamos a recordar qué significa esta clase, por qué llamarse teología y por qué llamarse filosofía y por qué esa teología y esa filosofía debe ser pastoral. Recordamos entonces que el nombre pastoral se refiere a una figura gramatical llamada metáfora, que es una comparación. En este caso, el, el, el nombre pastoral se refiere al oficio que hacían los que cuidaban los rebaños. Es una metáfora para designar el trabajo que hace un líder de la iglesia que se encarga de cuidar. Un pastor se encarga de cuidar y guiar a las comunidades de creyentes. Esta definición es muy importante porque la palabra pastor proviene del griego poimen, que significa guardián. Por lo tanto, un pastor es alguien que guarda, que cuida, que vigila el rebaño. En este caso, el rebaño se refiere a la comunidad de creyentes que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el pastor está llamado a cuidarlos. El líder espiritual está llamado a cuidarlos. Para cuidarles, este pastor necesita tener una filosofía. ¿En qué consiste una filosofía? Un estilo de vida, una pauta de valores que determinen sus acciones y también una teología, un cúmulo de doctrinas, una base literaria, una base de fe que sostenga sus valores. Por lo tanto, un pastor necesita guiarse bajo una filosofía, un estilo de vida y una teología, un soporte doctrinal para realizar de manera correcta el trabajo asignado a su vida como guardián, como cuidador del rebaño de Dios, de la iglesia. Usted como pastor debe identificar las ovejas. El cuidar las ovejas significa identificarlas, saber que cada una de ellas tiene situaciones diferentes. Una es la desconfiada, la sensible, la enojona, la cabra loca, aquella que se cree la super espiritual, la oveja juguetona, la perniquebrada. Hay que cuidar a la perniquebrada. Aquella que está atrás como la oveja última, la oveja tímida, la orgullosa y aquella que se creen superiores, dicen yo soy la oveja. ¿Qué herramientas tiene el pastor para desarrollar su trabajo ministerial? ¿Qué nos dice el Salmo 23 sobre las herramientas? Tu vara, aquí está la vara que da la autoridad, que da la disciplina, y tu callado, el callado que da la protección. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En esta clase, que ya la estamos viendo como resumen, vamos a ver el llamado al ministerio pastoral. Dentro del llamado al ministerio pastoral, entenderemos que el llamado que se le hace a un pastor es un llamado divino. ¿Por qué es un llamado divino? Porque viene de Dios. Vamos a ver que ese llamado divino necesita ser sustentado por cualificaciones o cualidades que el pastor tiene, atributos, habilidades, y también por el carácter. Un pastor debe tener un carácter
establecido, significa que debe tener madurez y debe tener virtudes presentes. Manejar bien las virtudes presentes, pero también entender que hay vicios que deben ser ausentes. Debe de eliminar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. El llamado divino del pastor se da así porque entendemos que es un llamado dado por Dios. Y el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, Dios mismo manifestado en 3 personas, es el que hace el llamado, ese llamado divino. La Trinidad presente en forma activa en el llamado que un hombre de Dios, una mujer de Dios recibe. Al considerar el llamado al ministerio pastoral, debemos tener presente que es Dios el que llama y capacita, pero es la iglesia quien reconoce ese llamado. Esto será de suma importancia, por lo tanto vamos a tenerlo aquí pendiente. Dios es el que hace el llamado, pero la iglesia local reconoce que esa persona fue. Así que el llamado divino es dado por el Padre, por Jesús en Mateo, vemos aquí, dice, sin embargo, Hechos 20, dice, a la verdad la mies es mucha más, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre. El Padre haciendo ese llamado divino. En Hechos 28:20, Pablo dice a los ancianos de Éfeso que deben velar por ellos mismos, por todo el rebaño, que ¿quién? Que el Espíritu Santo. Vemos el llamado divino en el Padre, en el Espíritu Santo, y Efesios 4:11, que es el Cristo resucitado y ascendido, el que da dones a su iglesia. Efesios 4:11. Cuando hablamos de los 5 ministerios manifestados, vemos que está el llamado divino manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay 2 tipos de llamado, el llamado externo y el llamado interno. El llamado interno tiene que ver con esa necesidad interior que hay en nuestro corazón por servir a Dios. Esa necesidad interior se llama vocación, y el llamado externo es la profesión a partir de esa vocación, de esa voz en mi corazón, en mi interior, que me dice, Dios te está llamando. Hay un llamado externo que se manifiesta en la profesión, en la formación que yo tengo. Es la comisión recibida y reconocida por la iglesia. El llamado interno es el llamado de Dios a mi vida. El llamado externo es el reconocimiento que la iglesia hace de ese llamado interno que me hizo Dios en privado. Ese reconocimiento va acompañado de la preparación, la profesionalización, la búsqueda de las herramientas para desarrollar la obra de Dios. Es por lo tanto que Pablo en 1 Timoteo 3, muy importante este pasaje, 1 de Timoteo 3, es sumamente importante, y Tito 1, donde Pablo nos da las características de un pastor. En Timoteo y en Tito, Pablo nos da las características, pero hay una premisa aquí. Una persona que fue llamada por Dios necesita saber esto, que debe de tener un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Usted fue llamado a servir a Dios, fue llamado a servir en la obra, debe de entender esto. No, su motivación no debe de ser el dinero, su motivación no debe de ser la fama. Es probable que Dios le ponga dinero y le ponga fama en medio de su llamado, pero el propósito, el motivo de su llamado debe de ser un profundo desinterés y un anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Por lo tanto, hay 3 palabras sinónimas para esa labor: obispo, anciano y pastor. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, es un obispo de Dios que cuida el rebaño, es un anciano que cuida el rebaño y es un pastor que cuida el rebaño.
Todo el que quiere entrar en el ministerio con una conciencia tranquila debe estar seguro de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios. Yo le hago esta pregunta, amado hermano, amada hermana, ¿qué lo motiva a servir al Señor? Darle la gloria a Dios, la expansión de su reino y la edificación de la iglesia. Mire, el llamado de Dios no va precedido por intereses personales. Por lo tanto, el pastor, el hombre de Dios, la mujer de Dios que fue llamada, debe cumplir algunas cualificaciones, algunos requisitos. ¿Cuáles son esas cualificaciones? Un llamado confirmado por la iglesia. ¿Dios lo llamó? Si Dios le llamó, entonces habrán testigos que den fe que usted fue llamado por Dios y le enviarán a usted. Esos testigos sabrán que usted tiene un buen testimonio, un testimonio digno de ser puesto en un lugar de honra para servir a la grey del Señor. Todo llamado al ministerio pastoral debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. ¿Está usted con deseo de cuidar el rebaño de Cristo? ¿Cuál es su misión para cuidar el rebaño de Cristo? Dios lo ha llamado a usted con un ministerio santo. Por lo tanto, usted debe estar consciente que ese llamado divino lleva consigo una responsabilidad. ¿Y en qué consiste esa responsabilidad? Agradar, en obedecer a Dios y en santificarnos, darle a Él con nuestra vida. Entonces, ese llamado confirmado por la iglesia no se puede confirmar si el candidato no es evaluado. Se recuerda en la clase anterior, nosotros hablábamos la importancia de la evaluación en los ministerios pastorales y en toda área donde uno sirve con integridad debe ser evaluado. Nosotros debemos ser evaluados primeramente por Dios. Segundo, debemos de ser evaluados por la autoridad que nos delega. Tercero, debemos de ser evaluados por nuestros consiervos que están en el mismo rango de liderazgo. Después, aún por nuestros líderes a los cuales nosotros les damos cobertura también. Podemos y debemos ser evaluados por la congregación a la que servimos y por el mundo. La Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. También la Biblia dice que teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la que se nos es asignado. Por lo tanto, permita a usted blindarse contra las críticas, contra ese dedo en la llaga. Más bien usted vea lo favorable, porque es la oportunidad que usted tiene delante de Dios para Dios fue llamada hermano, usted tiene y nadie puede servir de Dios sin dar cuentas. ¿Entendió eso? Debe dar cuentas, primeramente a Dios, después a autoridades, después a un siervo, después a las personas que fueran, a la iglesia que usted pastorea y también al mundo. La Biblia dice que somos cartas leídas. No se blinde. Si usted se blinda, no dará oportunidad de que alguien le muestre sus errores. Que cuando usted peca, se sienta como el rey impune. Recuerde, usted no tiene inmunidad diplomática. Como ministro de Dios, usted no debe tener inmunidad. ¿Por qué? Porque la inmunidad ministerial, así como en el mundo, provoca impunidad. Una persona con inmunidad no se puede tocar cuando falla. Un diplomático, un político, un presidente de un país no puede llevarse a juicio por una falta que hizo. Los ministros de Dios no tienen inmunidad, porque la inmunidad ministerial nos lleva a la impunidad. Y no hay nada más triste que un hombre de Dios esté impune. Puede ser
que usted tenga impunidad aquí en esta tierra. Pero escúcheme bien, Dios no dará por inocente al culpable. ¿Puede repetir esto? Dios no da por inocente al culpable. Usted no necesita tener inmunidad. De hecho, evite buscar inmunidad. Usted necesita dar cuenta, porque un hombre de Dios que se llena de inmunidad está propicio a la impunidad, a cometer el pecado y que nadie lo juzgue, aparentemente. Tengamos mucho cuidado. Por eso el candidato debe ser evaluado. Claro que debe de ser evaluado. Hay algo también de suma importancia, el carácter del pastor. Ese carácter debe de ser forjado para Dios y su iglesia. ¿Qué significa la palabra carácter? Significa madurez. La palabra carácter viene del griego ethos. Ethos quiere decir madurez, quiere decir carácter. La madurez no se desarrolla de un día para otro. La madurez se desarrolla de la noche a la mañana. Usted necesita generar carácter, generar madurez. Así que Dios nos ayude a mantenernos limpios, firmes en Él. Es tan importante un carácter forjado para Dios y su iglesia. En la formación de carácter debemos entender que tenemos que mejorar nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Como hemos visto hasta aquí, que todo hombre llamado al ministerio pastoral debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Y que ese llamamiento debe ser confirmado por otro. Claro que sí. Es muy necesario que nosotros entendamos esto. En el llamado va implícito la formación de carácter. Vemos en los discípulos, en los 12 apóstoles que Jesús nombró, cómo ellos fueron cambiando progresivamente su carácter. El punto de demostrar cómo Dios llama a una persona y cómo progresivamente van cambiando, desarrollando su carácter. El Pedro que cortaba orejas y que se ponía de una manera intensa en medio de la crisis, no es el mismo Pedro con relación al carácter que escribe la carta en el capítulo 5 de Primera de Pedro, donde dice, ruego a los ancianos, yo juntamente anciano con ellos, apacentar la grey del Señor. Así que Dios va a ir formando la personalidad, el carácter de cada uno de aquellos que fueron llamados por Dios para servir en su obra. Así que una situación muy importante que vimos en la clase anterior es las virtudes presentes y vicios ausentes en el pastor. ¿Qué cosas buenas debe tener un pastor? Vemos en 1 Timoteo 3 y Tito 1 todas esas características que debe tener un pastor. Al evaluar el llamado al ministerio, y es el hecho de que este llamamiento se evidenciará no únicamente, pero sí primeramente a través del carácter del hombre y de la mujer de Dios. Debe estar lleno de virtudes. Pablo nos dice en 1 Timoteo 3, capítulo 2, y en 1 Timoteo 3, versículo 2 y versículo 3, que debe poseer un carácter irreprochable o irreprensible. Y para aplicar en términos concretos lo que esto significa, menciona algunas virtudes que deben estar presentes y algunos vicios que deben estar ausentes. Por un lado, debe poseer un carácter sobrio, moderado, equilibrado y sin exceso. Se trata de personas que siempre están en sus cabales. Se trata de un hombre que tiene suficiente dominio de sí mismo como para actuar por principios y no simplemente por deseos y emociones. Otra virtud que debe estar presente es la de un corazón amoroso, generoso. El pastor debe ser hospitalario, debe ser sensible,
Miren la sensibilidad. A veces nosotros pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? En agradarnos a nosotros mismos. Recuerde la expresión que hemos estado hablando, un pastor debe servir el rebaño, no servirse del rebaño. ¿Qué está haciendo usted en la obra de Dios? ¿Se está sirviendo de las ovejas o está sirviendo a sus ovejas? Un siervo de Dios tiene que tener una actitud de enseñanza, una aptitud característica. Debe ser apto para enseñar. Debe tener una competencia. Para tener una aptitud de enseñanza no se puede enseñar sin saber. Así que usted debe ser apto para enseñar. Una de las únicas virtudes que se le muestra al pastor, que no tiene que ver con el carácter, sino con las habilidades, es la habilidad para enseñar. Si usted es pastor y no predica y no enseña, quiero decirle que todavía no está siendo el pastor que Dios quiere que usted sea. Pero para enseñar debemos de tener conocimiento. Prepárese, amado hermano. Hay demasiadas doctrinas falsas. Hay demasiada infiltración de modelos no bíblicos en el altar. Hay mucha herejía en el altar. Usted debe de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, que con diligencia esos errores, esas faltas que se están dando y predicar la palabra de Dios con autoridad, con denuedo, pero también con conocimiento. Este es el repaso de la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que toca para esta semana. La temática que tenemos para esta semana es las responsabilidades del pastor. Yo como hombre de Dios, usted como sierva de Dios, ¿cuáles son sus responsabilidades? Miremos 6 responsabilidades. Número 1, mantener una perspectiva correcta. Número 2, alimentar el rebaño con la palabra de Dios. Número 3, orar por el rebaño de Dios. Número 4, supervisar el rebaño de Dios. Número 5, proteger el rebaño de Dios de los falsos maestros. ¡Qué tremendo! Con esto terminamos la clase anterior. Y con esto lo vamos a terminar la clase de hoy. Proteger el rebaño de Dios de los falsos maestros. Presidir y gobernar el rebaño de Dios. Nosotros somos guardianes, cuidadores, servidores. Sirva a la iglesia, sirva al rebaño y no se sirva del rebaño. El pastor de un rebaño tiene derecho a la leche, tiene derecho a la lana y tiene derecho a la carne de las ovejas. Pero ese derecho queda sin valor cuando nosotros no cuidamos las ovejas como deben de ser. Mantener la perspectiva correcta. Usted debe mantener la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Usted debe comprender los principios básicos del ministerio pastoral. ¿Cuáles son los principios que Dios ha puesto en el ministerio pastoral? Comprender la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. Mire, ¿cuál es el tema? Mantener la perspectiva correcta. Si usted ama a Dios sobre todas las cosas, siempre mantendrá la perspectiva correcta. ¿Ama a Dios usted sobre todas las cosas? Ayudar a otros pastores a mantener su perspectiva centrada en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Vamos a ir entendiendo. Vamos hablando de los deberes de los pastores para con la iglesia. Pero antes de pasar a tratar con nuestro tema, es sumamente importante que establezcamos 3 principios fundamentales que nos ayudarán a ver el ministerio pastoral desde una perspectiva bíblica. En primer lugar, es Dios mismo quien llama y capacita a los pastores. No se olvide de esto, amado hermano, es Dios mismo el que llama y capacita a los pastores. ¿Qué es lo que los pastores están supuestos a hacer en la iglesia? Aquello para lo cual fueron llamados y capacitados por Dios.
Las funciones pastorales no vienen determinadas por la inclinación de los pastores, ni por el deseo de la iglesia. Somos responsables ante Dios no únicamente, pero sí primeramente. Primera responsabilidad que tenemos es presentar ante Dios nuestro trabajo. Y a Él le tendremos que dar cuenta. ¿A quién primeramente? A Él le tendremos que dar cuenta de nuestra labor. Dios pide cuentas. Dios pide cuentas. Tarde o temprano Él va a decir, ven. A los que se portaron bien, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Primeramente tenemos que darle a Dios cuenta. Mire que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. No se meta en las milicias de la vida. Yo estoy de acuerdo que en la iglesia deben de haber hombres y mujeres metidos entre las actividades del mundo para ser la sal, pero un hombre de Dios no se debe militar en los negocios de la vida. Usted fue llamado por Dios. Usted fue llamado por Dios. No se le olvide. Fue llamado por Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El pastor ministra con sus ojos puestos en Dios y buscando el agrado y la aprobación de Dios, no de los hombres. Pablo expresa una idea similar en 1 Corintios 4, del 1 al 2. Verso 1 y verso 2. Tengamos a los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué es usted, hombre de Dios, servidor de Cristo? ¿Y qué? Administrador de los misterios de Dios. Entonces usted como servidor y como administrador debe ser hallado fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios nos llamó, amados hermanos. No podemos servir a Dios sin un profundo amor a Cristo como nuestra prioridad. Ame a Cristo. Pablo dijo, y las cosas que para mí eran ganancias las he estimado pérdida por amor a Cristo. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Y aún estimo todas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol y ser hallado en él, dice. Ame a Cristo por sobre todas las cosas y Dios le honrará. Entonces, si usted ama a Cristo, sus ojos estarán puestos en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. Poner pues la mirada en las cosas celestiales y no en la tierra. Eso está hablando de una dependencia de Dios. El hombre debe ser dependiente de Dios. Entonces, la primera prioridad, amor a Dios, entrega a Cristo. Por lo tanto, cuidar del rebaño. Y ahí viene el punto número 2. Cuidar del rebaño significa alimentarlo. Alimentarlo. Hay que alimentar el rebaño. ¿Y con qué lo vamos a alimentar? Con psicología, con emocionalismo, con falsa fe, con falsa unción. No, lo vamos a alimentar con la palabra de Dios. Si alimentamos al rebaño con la palabra de Dios, vamos a identificar la falsa unción. Si identificamos el rebaño con la palabra de Dios, vamos a identificar emociones disfrazadas de unción, de llenura. Sí, Dios puede llenar, y claro que Dios llena. Somos una iglesia pentecostal que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero las manifestaciones del Espíritu Santo están confirmadas en la palabra. Nada que esté fuera de la palabra tiene autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra y es el que se encarga de hacerla cumplir. El Espíritu Santo no le va a revelar algo fuera de la palabra. Por lo tanto, usted debe ser celoso de que se cumpla lo que la Escritura dice.
Necesitamos entender la importancia de alimentar el rebaño de Dios. Debemos reflexionar sobre si mi enseñanza está acorde al modelo de Dios. ¿Y cuál es el modelo de Dios? La palabra. Debemos de comprender el arduo trabajo que hace un pastor para alimentar el rebaño. Si eso es cierto, ¿verdad? Está haciendo un arduo trabajo, está usted estudiando la Biblia, está usted leyendo la Biblia, está usted analizando las escrituras, tiene su tiempo privado en oración, en lectura de la palabra, en estudio de la palabra, suda usted sus sermones, tiene usted discipulados permanentes con el liderazgo, con la iglesia, para formar a un equipo de siervos que estén con usted y que estén capacitados. ¿Está haciendo usted eso? Necesita ir a la palabra de Dios. Pastor es aquel que apacienta. Si usted no está apacentando las ovejas, usted no es pastor. ¿Qué se necesita para apacentar? Predicar. Si usted no está predicando, si usted no está desglosando las escrituras, usted no está pastoreando, amado hermano, amada hermana. Necesitamos volver a la palabra, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Qué dice David en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. David usa la figura de un pastor para hablar del cuidado que Dios tiene de su pueblo. Y lo primero que David enseña en el texto es que Dios lleva a los suyos a descansar en lugares delicados, en delicados pastos y junto a aguas de reposo. Ahí nos pastorea. Delicados pastos es la metáfora para decir buena predicación, buena enseñanza. ¿Está, amado hermano? Amada hermana, ¿se está preparando para predicar? Un pastor que no provee para las ovejas el alimento que las ovejas necesitan no es digno de ese nombre, no es digno de ser llamado pastor. Y el alimento que necesitan las ovejas es de Cristo, no es el alimento que necesitan las ovejas de Cristo no es otro que el de la palabra de Dios. Si vamos a alimentar a las ovejas con alimento que da Cristo, entonces necesitamos alimentarlas de la palabra de Dios. ¿Está alimentando las ovejas con la palabra de Dios? Hay otras cosas que los pastores deben hacer en el desempeño de su oficio, pero esto es lo primordial. ¿Qué es lo primordial? Alimentar, apacentar, porque de eso depende la salud y el crecimiento espiritual de las ovejas. Todo lo demás gira alrededor de el alimento que usted le está dando a las ovejas. Quiere ver ovejas fuertes, sanas, firmes. Quiere ver obediencia en las ovejas. Quiere ver generosidad en las ovejas. Predique la palabra. Enseñe la palabra. Adoctrine con la palabra. La Biblia nos da evidencias de la necesidad que hay de alimentar. Mateo 24:45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo. Mire, alimento a su tiempo. Hay que dar de comer a las ovejas. El buen maná, el buen pasto, el pasto verde. Vamos a seguir. ¿Qué esfuerzo está haciendo usted para alimentar el rebaño? ¿Cuánto usted se está preparando? Mire, 2 Corintios 2:17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué significa falsificar? Significa corromper o adulterar. Cuando nosotros no predicamos la palabra de Dios, la predicamos diluida, estamos adulterando la palabra de Dios. Y eso trae consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A largo plazo porque Dios le llevará juicio tarde o temprano. Dios pedirá cuenta. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que los pastores darán cuenta por las ovejas. Y a mediano y corto plazo, porque una oveja mal formada es una oveja que puede traer división. Una oveja mal formada es una oveja que puede entrar en adulterio, en fornicación,
en pecados sexuales, en pecados morales, que puede caer en rebeldía, predique la palabra, enseñe la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Pero para que usted enseñe la palabra, ¿qué debe de hacer? Debe seguir aprendiendo para poder enseñar. Si no enseña, no puede, si no aprende, no puede enseñar. ¿Escuchó bien, verdad? Dígalo usted para sí mismo, si yo no aprendo la palabra de Dios, no voy a estar capacitado para enseñar. Tarde o temprano, los 3 versículos que usted usa, ¿se imagina cuántos días predica a la semana? Usted debería predicar más de un día a la semana. ¿Cuánto le durarán los versículos que ya tiene? Ahora se hace un poco fácil descargar predicaciones por internet o pedirle a la inteligencia artificial, escribirle o hablarle al chat GPT y decirle un mensaje sobre esto y sobre aquello. Le voy a pedir un favor, le voy a dar un consejo. No predique de esa manera. Sude sus predicaciones. Cuando es un estudio y usted lleva un estudio, ya están relacionados, pero cuando usted vaya a predicar un sermón en el altar, no lo copie. Sí, ayúdese si es necesario, busque ayuda, pero no lo copie integralmente. Sude las predicaciones. Mucho menos vaya a pedirle ahí ayuda al chat GPT y que le dé predicaciones enteras. Es lo peor que puede hacer un ministro de Dios. Sude las predicaciones, busque sus predicaciones. ¿Qué necesita para eso? Aprender, leer, vaya a estudios. Este proceso de formación de la Escuela de Ministerio Pastoral, estoy seguro que va a ser un apoyo para usted. Estoy seguro. Dios también quiere que, juntamente con el estudio de la palabra, usted ore. Orar. La vida de oración es de gran importancia para poder mantenernos en él. 2 cosas que van de la mano, la oración y el estudio de la palabra, ni una sin la otra. Jesús dijo, orad sin cesar, pero también dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La oración como medio dado por Dios para depender de él. Cuando nosotros oramos, aprendemos a depender más de Dios, más de él. Ore. ¿Se acuerda, verdad? En Hechos capítulo 6. ¿Por qué se levantaron los diáconos? Porque los pastores o los ancianos o los apóstoles necesitaban dedicarse a 2 cosas, a la oración y a la palabra. Si usted está más atendiendo los negocios seculares en la iglesia de Dios, revisando qué color va a tener una pared o qué color va a llevar una mesa, qué estilo de mesa va a delegue eso para otras personas. Usted prepárese en la oración y en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Cuando los apóstoles instruyeron a la iglesia para que buscara entre ellos 7, llevaran a cabo la labor que muchos entienden hoy, corresponde a los diáconos, de manera que ellos puedan persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, a esto le llamo Dios. Pero a veces estamos tan preocupados por cosas secundarias del ministerio que no le corresponden al pastor. Al pastor le corresponde la oración y la palabra de Dios. Tenga buenos tiempos de oración, de búsqueda. Si usted es un predicador, un pastor bivocacional, que trabaja y también mantiene la obra de Dios, Dios le va a dar fuerza, amada hermana. Si usted atiende su negocio en el día y en la tarde, en la noche, usted sirve en la iglesia, Dios le va a dar fuerza. Pero con más razón, si ya formó un equipo, delegue actividades caseras para que otros la hagan y usted dedíquese a la oración, dedíquese al ministerio de la palabra. Si usted no tiene el tiempo suficiente, porque usted tiene un ministerio biocupacional. ¿Qué significa biocupacional? Que está a cargo de la obra, pero no depende económicamente de la obra, sino de su trabajo. Entonces tiene menos tiempo para dedicarse a cosas de segundo orden en el ministerio. No ande buscando quién estar haciendo cosas secundarias cuando usted, su prioridad debe ser
buscar a Dios en oración, prepararse para dar buena alimentación. Hay aspectos primordiales de una vida de oración. Hay aspectos primordiales. Una vida de oración hace que los humos no se nos suban a la cabeza. Mire, la vanagloria, la vida de oración nos ayuda a vencer gloria. La vida de oración nos ayuda a depender de Dios, a darle la gloria a Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Así que vivamos en oración, supervisemos el rebaño de Dios, cuidémoslo, guardemos las ovejas, velemos por el rebaño de Dios. En algún momento en este diplomado tendremos buen tiempo para hablar sobre Ezequiel 34, donde miraremos los buenos y los malos pastores. Cuida el rebaño de Dios. La iglesia necesita un pastor que cuide de ella. Sea usted ese hombre, esa mujer que esté enfocado en cuidar del rebaño de Dios. Tenemos tareas, muchas tareas. Debemos de suplir en la medida de nuestras posibilidades las necesidades espirituales de las ovejas. Ellas requieren nuestra asistencia. Nosotros debemos velar por la condición en que se encuentra el rebaño. A veces la circunstancia es diferente al campo que en la ciudad, ¿verdad? Pero nosotros debemos de adaptar esas condiciones a la palabra de Dios. Vele por sus hermanos, vele por las ovejas, forme a otras personas para que sirvan en la obra de Dios. Nosotros necesitamos proteger el rebaño de Dios de los falsos maestros. Amado hermano, amada hermana, se está levantando mucha doctrina falsa. Se están levantando herejías. Se está ministrando brujería, ocultismo desde el altar disfrazado de pactos proféticos. Sí creo en el ministerio profético. Sé que Dios tiene profetas para el Nuevo Testamento. Dios tiene profetas para el siglo XXI. Para que usted se convierta en un profeta de Dios, verdadero profeta de Dios, debe identificar los falsos profetas. ¿Cómo identifica los falsos profetas? Los falsos predicadores, los falsos maestros, con la palabra de Dios. Nada de lo que se enseña o lo que se predique debe contradecir la palabra de Dios. La falsa ministración está influenciando mucho el nuevo cristianismo, el cristianismo del siglo XXI. Usted examine lo que se predica y examine la liturgia y examine toda esa simbología que se está realizando en los altares, poniéndole unos 2 o 3 versículos sacados de contexto para realizar las actividades litúrgicas que se hacen en las tinieblas, que hacen en los grupos de hechicería, utilizando versículos sacados de contexto. Tenga mucho cuidado, amado hermano. Tenga mucho cuidado de permitir o no permitir esa influencia maligna. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Mire, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Tenemos que tener cuidado. Los pastores deben ser capaces de percibir el error hasta en sus formas más sutiles, pero también deben ser capaces de presentar tal defensa de la verdad que puedan convencer a los que disputan en contra de la doctrina bíblica. Debemos de pararnos, amados hermanos, como hombres de Dios. Debemos de presidir y gobernar el rebaño de Dios. Debemos de supervisar la labor ministerial con temor, con temblor.
el Señor me le bendiga, que usted pueda mantenerse fiel en Él, usted pueda mantenerse tomado de Él y nos vemos en la próxima.